No veo la hora, no saben lo que es esto de mandar trabajo, corregir, contestar. La verdad que no veo la hora de tomar el examen en el instituto. Es ese día y nada más. Es todo un tema. No sé cómo se hará. Igual no sé si entramos. Digo, entramos físicamente, porque hay más gente en las aulas que estuvo cursando más materia que antes. Así que ya no sé si físicamente, por ahí no, en cuarto. Pero primero y segundo no sé si entramos, o las otras carreras. Sí, pero eso pasó históricamente. O sea, cuando arrancábamos los primeros días de clase, teníamos que estar sentados arriba del ventilador de techo. Después iban pasando los días y quedábamos 10, 12. Pero abrieron cursos este año. Abrieron un nuevo tercero, creo que es un tercero y un cuarto de psicopedagogía. O sea que además físicamente hay 2 cursos más. Y uno creo que de primer año también en biología, que se generó el año pasado. O sea que además de los que somos muchos, se abrieron más cursos durante la pandemia, que no tenían aula. Claro. Porque no existían, estaban amontonados. Así que no sé cómo se arreglará eso. ¿Y por qué hay más alumnos de lo que puede, digamos, el instituto darle clases presenciales? ¿Por qué pasó eso? Porque en realidad tenemos sede y subsede. El tema es que están más repartidos, porque tenemos otro edificio. Y la idea es que la educación superior, como no es o sea, no hay un ingreso irrestricto, entonces todo el que quiera estudiar tiene derecho a hacerlo. Cuando se anotan más hay que conseguir más cursos. Esto es un derecho. Y la verdad que en algún momento tendría que pensarse en que haya más carreras en el otro edificio. Igual, si no recuerdo mal, estaban haciendo unas aulas hace 2 años. No sé si las habían terminado. Las terminaron, pero esas eran para los que estaban en el pasillo. Así que ahora siguen en el pasillo. Vieron que cuando uno pasaba psicopedagogía estaba en el patio interno. Claro. Donde hay aulas detrás de donde ellos daban clase, había otras 2 aulas. Debe ser insoportable dar clase ahí. Para los de afuera y para los que están adentro. Y eran para ellos, pero ahora ya ni alcanzan para ellos. Porque hay más. ¿Le hago una pregunta? Sí, dale. ¿El curso de psicopedagogía, qué es, un profesorado o una tecnicatura? ¿Cómo es? Tecnicatura. ¿Y eso para qué te habilita? Para trabajar en el equipo de orientación escolar. No, para eso tenés que tener título de maestro. En realidad, lo que sí te autoriza es para trabajar en salud, para hacer diagnósticos, y dando las materias pedagógicas podés estar en un equipo. Porque yo me interesaba, pero me habían dicho que no me servía, por ejemplo, para trabajar como psicopedagoga en sí. Que tenía que estudiar en la Universidad de Lomas de Zamora la carrera. Ni idea, eso no lo sé. Me parece, buenas tardes, me parece que cambió en un momento. De hecho, si no recuerdo mal, fue en 2018 que se dio una pelea fuerte porque se le bajaban las competencias a la carrera de psicopedagogía que está en el instituto. Yo tengo una ex compañera del secundario que se recibió en el Instituto de Psicopedagoga y está trabajando en recursos humanos en Coca-Cola, le está yendo muy bien. Así que en el ámbito privado también hay salida laboral. No sé con la cuestión de las competencias, que sé que se habían modificado en 2018, pero en líneas generales sí, también para cualquier departamento de recursos humanos de una empresa privada también sirve, digamos, la carrera. Sí, es interesante, y si tenés un título docente, te habilita también, porque con un título docente de profesora, le das a cualquier otra tecnicatura la capacitación docente. O sea, sirve para ambas cosas. Bueno, vamos a ver si empezamos. Creo que estaríamos la gran mayoría. Vamos a ver si ponemos a grabar. Igual está mi asistente
ya que no está está durmiendo mi ayudante de cátedra, vamos a ver hasta cuándo. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Bueno. La verdad que no hablo mucho inglés, pero me parece que me dijo una grosería el programa. No, creo que te dijo que estamos grabando. Vos aceptás que estamos grabando. Bueno, buenas noches, espero que estén bien después de la vuelta, que hayan tenido una buena recepción con los que tenían que dar exámenes y que los que no, que hayan descansado o hayan intentado hacerlo en principio. Tenemos que retomar en lo que nos queda del año y un montón de cosas, pero bueno, vamos a ir despacio. Dos cosas quería trabajar hoy. Una tenía que ver con plantear que me parecía que el recorrido en los trabajos estaba bien. Yo eso se lo puse en líneas generales. Cuando le fui corrigiendo, tengo que poner una nota numérica, pues en realidad no pongo número. Vieron que son letras, pero el sistema me permite poner números para poder darlo por cerrado el Classroom. En líneas generales estuvieron bien, hicieron un buen recorrido, o sea que me da la sensación que por lo menos pudieron ver que hay un hilo conductor. Y dentro de esto, un compañero de ustedes preguntó algo que me generó dudas a mí, así que lo quiero explicitar ahora también, porque a mí también me había generado dudas. ¿Se acuerdan que más de un... Bueno, no funciona, ahí está. En algún momento hablamos de lo que había sido tangencialmente, ¿se acuerdan? La campaña al falso desierto, ¿no? O sea, todo lo que tenía que ver con las tierras que avanzaban. Y uno de sus compañeros, que no le voy a nombrar porque puedo decir que lo nombro siempre, excepto que él diga que sí. No, entonces no lo nombro. Y entonces, como en realidad la pregunta era, ¿existieron en el resto de América Latina alguna matanza similar a la del campaña al desierto? Y la verdad que, para ser honesta, tenía alguna idea. Entonces entré e hice una charla un día con un profesor de la facultad que es especialista en genocidios, especialista en el genocidio de la campaña al desierto, y le pregunté para que me despejara de dudas, y en realidad uno de los planteos es, el resto en América Latina, lo que sería Centroamérica, México y demás, esa matanza de indios había sido hecha por los españoles, o sea, es lo que se llaman, como la prehistoria de la conquista, ¿no es cierto?, donde se habían exterminado. ¿Qué pasaba en el resto de América? En todo lo que tiene que ver con la zona andina, en realidad quedaron relegados a las montañas. Por eso Perú tiene tanta cantidad de indígenas, Bolivia, porque quedaron relegados. En el único lugar donde se hizo lo mismo que en la Argentina, pero un poquito antes, y se termina un poquito después, es en Chile. En Chile, la ocupación de la Araucaria, que sería del río Biobío, sería a la altura del Río Negro, hacia el sur, donde está Temuco y Arauca, esa es la tierra de los araucanos, ¿sí? Ahí comienza a haber algunos conflictos previos. Por ejemplo, en 1848 se hace la campaña del oro en California y necesitan comida los que están buscando oro. Esa agricultura la está haciendo Chile. Entonces empieza a empujar a los indios hacia el sur para tomar esas tierras para exportar por el Pacífico los cereales hacia Estados Unidos. Después de esto aparece un señor que es el encargado de hacer todo esto, que se llama Cornelio Saavedra Rodríguez, o sea que esto también, para mí este señor no era alguien conocido, que va a ser como dos planes. Una primera campaña, parecido a lo de Rosas, negociando con los indios, y en vez de hacer una zanja, como va a ser después la zanja del Sina, lo que hace es una línea de fortines, ¿no?, de fuertes, y los va corriendo. Hasta que, como suele suceder, en 1861 se proclama, ustedes lo habrán escuchado en la Argentina,
el rey de la Patagonia. No sé si lo escucharon, que hubo un francés que en 1861 decidió coronarse rey de la Patagonia, pero de ambos lados de la cordillera. ¿No? Este señor, si se pronuncia bien, es Aurélie Antoine, donde hace una alianza con los mapuches y él se determina rey de la Araucaria o rey de la Patagonia. Tomaban desde el Biobío, del lado chileno, y desde el Río Negro, en el lado argentino, hacia el Estrecho de Magallanes, todo era de Francia. Estamos pensando, Malvinas, digo, era un lugar donde estaban los ingleses y había sido fundado por los franceses. Ustedes saben que Malvinas, el primero que la descubre Francia, pero se llaman Malvinas porque los marinos eran de San Malo, que se llamaban Malouinas. De ahí viene, no sé si alguna vez vieron Malvinas, pero ahí viene el nombre de Malvinas. Unos navegantes de Saint Malo le pusieron Malouinas y después en las guerras que había, ¿se acuerdan?, entre Francia, Inglaterra y las coronas, se lo terminan cediendo a Inglaterra. Así que bueno, los franceses, como nos había pasado con Haití, ¿se acuerdan? O sea, siempre estaban dando vuelta y posicionándose en lugares estratégicos. Hasta acá venía más o menos, este señor, por supuesto, dura muy poquito siendo rey de la Patagonia, es perseguido tanto por Argentina como por Chile, y finalmente lo envían a Europa detenido, donde termina, lo mandan para Francia, donde muere. Hasta acá fue la primera etapa, y hasta ahí eran como acuerdos y demás. Se hace una segunda campaña, similar a la nuestra del desierto, donde se decide es entre 1881 y 1883. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto la guerra del Salitre? Sí, el problema que había con Bolivia. Por lo tanto, las tropas se tuvieron que ir hacia el norte. No podían tener dos frentes. Ahí los mapuches, o araucanos, porque también se llaman diferentes, pero son varias tribus, más o menos logran estabilizarse. Pero la fecha es 1879, 1883, la guerra del Salitre. En ese periodo de tranquilidad empiezan a construir ferrocarriles, lo cual implica que empiezan a correrlos indirectamente. Y desde 1881 a 1883 se va a hacer una campaña de exterminio, ¿sí?, de las tribus. Porque a diferencia de lo que se hace en la Argentina, que se acuerdan que le daban las tierras primero a los militares que hacían la conquista, después habían hecho un endeudamiento y han vendido las tierras, acá van a decidir dársela a colonos europeos. O sea, que el racismo que se genera es fundamental. Se trasladan italianos, españoles, alemanes a vivir a la Patagonia chilena. Entonces, hay un combate, los exterminan, ¿sí? La guerra de Arauca es terrible. Y lo primero que hacen es lo mismo que acá. Separan a los hijos de los caciques, los mandan a estudiar a las escuelas católicas. Lo mismo había pasado con Seferino Namuncurá. En realidad es el hijo de un cacique y se lo manda a estudiar a Roma. Se despertó. Ustedes saben que esa era la política que tenía desde la época era la política que se tenía en la época de los romanos. Ustedes sabían que los romanos lo que hacían siempre era llevarse a los hijos, los herederos de cualquiera de los reinos que iban tomando, a estudiar en Roma. Entonces le enseñaban su cultura, su religión, y cuando volvían, en realidad no eran las mismas personas. Bueno, esta misma política se hacía desde la iglesia. En 1883 se toma, lo último que se toma es Villarrica, pero con una ley del Congreso Nacional. Y leyendo algunos textos, el que lo hace se llama Vicuña Maquena, que es una de las calles más importantes de Santiago de Chile, porque sale con una ley del Congreso el exterminio de los indios. A nosotros no nos puede sorprender porque tenemos una avenida como Rivadavia, ¿no? Pero digo, o Ramón Falcón, si estoy pensando en algo. Pero bueno, el señor Vicuña Maquena logra que salga la ley para el exterminio. ¿Qué hacen entonces con los indios?
le sacan a los hijos y los ponen en reducciones, solamente pegados a la montaña, prácticamente sin comida. Perdóname, las reducciones, tengo una consulta. ¿Las reducciones son como las jesuíticas en su momento en lo que eran misiones o no? No, son como las norteamericanas. Como las norteamericanas. ¿Vieron que hacían esas reducciones donde los ponían en tierra que no tenían nada? No como las reducciones jesuíticas, sino que en realidad los ponían ahí que se arreglen prácticamente sin comida. En estas reducciones, ¿por qué la guerra es del 81 al 83? Porque en realidad reciben refuerzos de los indios que huyen de la Patagonia. Entonces, los que huyen de la campaña al desierto en el sur se van al otro lado. Entonces, por eso se hace con posterioridad. Lo peor de todo, que ahora uno entiende algunas cuestiones, lo primero que hacen es propiciar el mestizaje. Por eso ponen extranjeros. Esto tiene que ver que recién ahora, con la nueva constitución en Chile, se va a pensar de darle algún derecho a los pueblos originarios, porque no se les dio ningún derecho, absolutamente ninguno. Es más, hay una idea de racismo muy particular donde los indios son los incivilizados, son los salvajes, son los que matan, y esto también generado por los propios europeos, que para diferenciarse lograron estigmatizarlos. Y por eso le llama tanto la atención al pueblo chileno, que en las últimas elecciones vieron que la presidenta de la comisión constituyente pertenece a los pueblos originarios, ¿no? Es como una reivindicación desde 1883, que es donde los exterminan. Así que bueno, nada, esto era porque alguien me había preguntado y cumplo con lo que debía, por lo menos hasta donde yo sabía. La verdad que sí sabía lo del rey de la Patagonia, pero no que habían terminado en el tema de estas reducciones y demás. Esto para seguir terminando entonces el siglo... Gracias, profe. Gracias. No, de nada. Pero no hay problema, cuando alguien tiene una duda y me lo escribe, si yo no lo sé, lo busco. O sea, esto les va a pasar a ustedes cuando sean docentes. Uno planifica y cuando planifica hace un recorte. Yo hice un recorte por un lado, no por otro, entonces no tiene nada de malo. Y cuando den clase y le pregunten algo, digan no sé, porque es más honesto decir no sé, lo voy a buscar, porque en realidad no son un diccionario, ustedes no son el libro gordo de Petete. No es que tienen que saber todo, ni las fechas de memoria ni nada, y es más honesto que sanatear. Porque hay algunos docentes que para no decir no sé, inventan, y en realidad es peor, porque los pibes se quedan sin preguntar, o no pregunte, o ese no es el tema. Digo, así que nada, como le puede pasar a cualquiera. De hecho, no todos sabemos todo, es más, somos más lo que no sabemos que lo que sabemos, y vamos aprendiendo a partir de un montón de cosas. Esto me pasó con el segundo tema con el que voy a trabajar, que yo no lo iba a tomar, iba a empezar más adelante, pero me pareció importante trabajar con el impacto de la Primera Guerra Mundial en América Latina. Porque en líneas generales siempre se habla del impacto de la Segunda Guerra, no de la Primera. En el 2014 se hicieron una serie de estudios, como se cumplían, ¿sí?, los 100 años del inicio de la Guerra del 14, hubo una serie de historiadores que empezaron a ver cómo había impactado en América Latina esa guerra. Porque siempre, insisto, se habla de la crisis del 30, el impacto que generan los populismos y lo que tiene que ver con sustitución de importaciones, pero no del impacto de la Primera Guerra, que en realidad fue mucho más impactante, más allá de lo económico y lo político, en lo moral, y en lo moral se nos cae Europa, ¿no? Un pueblo como América, que la élite había vivido mirando a Francia, Alemania, Inglaterra, digo, como la cultura, de golpe la guerra le genera esta idea de que no todo lo que venía de Europa era bueno. Así que hay toda una cuestión con esto. Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿No?
Dudas de lo que, porque yo sé, avancé porque ya es como un problemita, pongo primero y me olvido. De lo que vimos hasta ahora, de los trabajos, ¿le había quedado alguna duda? Porque a lo mejor cuando leyeron, les surgió algo que no lo pusieron ahí, porque cuando uno entrega un trabajo en línea general no pone las dudas. O sea, intenta poner la certeza para que el otro no se dé cuenta, o sea yo. Pero digo, ¿alguna duda? Y claro, ¿alguna duda? La verdad que no, y no recuerdo las dos cosas en ese orden. Está bien, pasó mucho tiempo. Pasó mucho tiempo. Disculpe, Sí. que si no mal entendí. Hoy entonces arrancamos con el impacto de la Primera Guerra Mundial en América. Exacto. Ah, listo, está bien. Bien. Esto era para terminar con lo que había quedado, que era una duda de un compañero, y ahora vamos a empezar entonces, vamos a ver si puedo compartir, porque esto nunca se sabe. ¿Se ve? No. Ahí está. Está cargando. Ahí está. Voy a apagar el celular porque si no va a sonar todo el tiempo. Bien. Bueno. Ahora dice que está en pausa. ¿Alguno lo ve? No, yo no veo nada. ¿No ven nada? Profe, dice que usted compartió, pero no se ve el archivo, nada, se ve nada. Bueno, vamos de vuelta. A ver qué pasa. Ahora sí, profe. A ver si es este. Esperen un cachito. Sí, es esto. Ahí lo ven, entonces. Bueno, dejo de verlo ya a ustedes. Bien, el tema de cómo influye en América Latina la Primera Guerra. Y por ahí lo que me parecía importante era rescatar algunas cuestiones, ¿no? Primero que, por una cuestión de la lejanía con el continente europeo, Latinoamérica queda aislada de la Primera Guerra Mundial, o sea, no ingresa en la guerra. En un principio todos los países declaran la neutralidad. Entre otras cosas, el mayor problema es la cantidad de inmigrantes que hay europeos en América. Entonces se intenta que sea neutral para evitar conflictos internos, ¿sí? Porque si no iba a haber conflictos entre las distintas colectividades en la propia América. Todo venía más o menos tranquilo hasta que en el 17 entra Estados Unidos en la guerra. ¿Ustedes se acuerdan cómo entra? Sí, le hunden el Lusitania, había pasado antes, lo usan como argumento para entrar en la guerra, ¿no? ¿Era algo así? Exactamente. Mandaban a Maximiliano, le mandaban un cable de que podían invadir Florida de nuevo, ¿no? Exactamente. Entonces, y además le hunden un barco que casualmente, un barco de civiles norteamericanos, estaba navegando por el mar Mediterráneo, casualmente, en el medio de una guerra. Ahí está. Cuando Estados Unidos entra a la guerra, acá empiezan algunos conflictos con qué hacer con tomar posesión. ¿Me ven? Profe, sí. Tenía entendido que el Lusitania era en realidad un barco británico que lo había vendido a Estados Unidos para fines comerciales, pero en realidad era un barco de guerra, y que la condición era que ese barco, si en el hipotético caso de que Gran Bretaña entrara en una guerra, debía ser devuelto para ser usado en el conflicto. Bien, todo eso que decís... Lo leí hace un tiempito y me causó impresión, porque digo, claro, uno siempre piensa, bueno, era un barco norteamericano que transportaba civiles, pero... Exacto. Eso es lo que se trasluce a la sociedad, para que Estados Unidos se sienta víctima de la situación.
pero es así, era un acuerdo, siempre habían tenido acuerdo de Estados Unidos con Inglaterra. Bueno, el tema es que ahí Estados Unidos comienza a presionar a los países para que salgan de la neutralidad. Algunos declaran la guerra a Alemania, que son, por supuesto, los países de Centroamérica, en todos aquellos donde se acuerdan que ya habíamos visto que había intervención norteamericana. Otros se mantienen neutrales hasta el final. El tema es que el armisticio, cuando se firma el armisticio de Versalles en la Primera Guerra Mundial, lo que establece es el cambio, ¿sí?, o el fin de las potencias europeas en su relación con América Latina. Es la caída de este mundo que hasta ahora eran las países centrales que tenían sus colonias. Entonces, eso se quiebra nuestra relación económica con Europa porque no nos puede comprar, y aparece Estados Unidos como el gendarme y el guardián de América, ¿sí? Esto que veníamos viendo que había pasado en Centroamérica. Ustedes siguen viendo, ¿no? Sí. Bien, porque yo no veo nada, ni siquiera veo, aunque les parezca mentira, ni siquiera veo el Zoom, no sé por qué se fue del todo, así que cualquier cosa me avisa. Bueno, la cuestión es que se genera un nuevo orden mundial y esto también genera la ruptura económica del comercio transatlántico y de nuestro modelo agroexportador en América, porque este es el grave problema. Tenemos, al no poder vender, se cae este modelo agroexportador, por un lado. Por otro lado, lo que sucede es el aumento masivo de los precios, porque no había dinero para poder comprarlos. Un montón de gente de vuelta sin trabajo que eran los inmigrantes. Entonces, en toda América Latina hay manifestaciones. Esto genera un temor en las clases, en las élites, pensando que podían avanzar estos inmigrantes, que muchos eran anarquistas, socialistas, y ni pensar cuando, establecida ya, después de terminar la Revolución Rusa del 17, cuando termina la guerra, también les da como mucho temor. Entonces hay como una idea de un mundo que puede ser atrapado por otro que no sea Europa. En realidad esta es de la época como empezaba siendo los Estados Unidos, muy simple su desarrollo en América y cómo terminaba siendo en realidad el que gobernara todo. ¿Cuáles son las consecuencias? Hay como varias, pero el tema primero, hay una consolidación de nacionalismos, y hay como dos tipos de nacionalismos, porque nosotros vamos a tener un nacionalismo en la Argentina entre los años 20 y 30, ¿sí?, que van a llevar al golpe de Estado, pero en América Latina, en el resto de América Latina, va a haber un nacionalismo diferente. Entonces vamos a tener a Marietti, teníamos lo de Martí, que había sucedido un poquito antes cuando era la independencia de Cuba. Entonces, acá lo que va a haber es muchos intelectuales latinoamericanos dicen se termina el liberalismo, que era lo que tenían las élites. Esto significa la caída de estas oligarquías. Y el temor de dichas oligarquías a la entrada del comunismo y a la cantidad de huelgas que había, lleva a una política más autoritaria y a los nacionalismos. Porque en realidad una de las consecuencias a ver, yo no los veo a ustedes. ¿Ustedes están por ahí? Acá estamos. Ahí está. Ahí está. Porque de golpe me desapareció todo, entonces estaba en peores condiciones, no sé, que debo tener inestable la red. Bueno, en conclusión, el impacto de la Primera Guerra es lo que va a llevar en realidad a primer cambio económico, que va a ser el inicio de sustitución de importaciones, ¿no? Hay que empezar, no solo en la Segunda Guerra, sino que ya se empieza sustitución de importaciones. El segundo es
un cambio político. Entonces aparece esto de disputarle el poder a la oligarquía, que se acuerda que era lo último que habíamos visto. Que empieza a haber movimientos nacionalistas que se van a preocupar por estas masas que quedan fuera del sistema, porque vinieron a trabajar. No hay más modelo agroexportador, ¿en qué van a trabajar? No había, o sea, había bancos ingleses, franceses, alemanes, que ya no podían responder a las economías. Por lo tanto, va a haber un cambio de política de Estados Unidos de tener 2 o 3 bancos en América Latina, pasa a tener en menos de 2 años más de 150 bancos, que en realidad no son propios, sino que utiliza estos bancos que van quebrando y va poniendo acciones. O sea, hay un poder muy importante. Por ahí, Argentina y Brasil van a ser los más despegados de Estados Unidos, porque teníamos una relación con Inglaterra, y después la exportación de carne va a seguir, pero Centroamérica pasa a ser pura y exclusivamente bastión de Estados Unidos. Paralelamente a esto, si nos acordamos, había sido la Revolución Mexicana, y ustedes recuerden que en el 17 es la Constitución, es lo más revolucionario, porque lo más nacionalista va a ser México en contra de los norteamericanos. Digo, van a surgir nacionalismos en contra de los Estados Unidos. ¿Basados en qué? En líneas generales. En algunos países de América, insisto, Argentina es absolutamente diferente, por eso esto uno no suele tenerlo en cuenta. En principio van a ser cuestiones muy religiosas, ¿sí? O sea, volver a la cultura española, a decir, volvamos a los orígenes, pensar como Mariátegui en una mezcla entre socialismo e indigenismo, ¿sí? En cruzar la idea del Perú y el Inca. En México el tema de la Virgen de Guadalupe y el movimiento indigenista, ¿sí? Hay como un volver a unas fuentes para oponerse a los norteamericanos. Insisto, en Argentina es diferente. Nos va a llevar, en realidad, sí, a algunos movimientos, porque, a ver, la reforma del 18 de la universidad es en contra de las oligarquías, el 1 de mayo y las distintas huelgas que va a haber en 1905, y a partir de ahí un montón más, y las masacres y demás, que nos va a llevar incluso a la Patagonia trágica en el 2021, que empiezan en el 20 y terminan entre el 1920 y 1921. Este año se cumplirían los 100 años de esa masacre en la Patagonia. De alguna manera hay un cambio. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, porque yo quedé congelada. Hay un cambio de paradigma que en líneas generales uno lo suele poner con la Segunda Guerra, pero en realidad el primer movimiento es durante esta Primera Guerra. Ahora sí se congeló de verdad. ¿Me escucha, profe? Sí, yo estoy congelada, pero ¿me escuchan? Tengo una consulta. Haciendo una comparación, ¿no? O sea, por ahí lo que estoy diciendo es una burrada, pero haciendo un paralelismo entre los movimientos de las dos guerras. Puede ser que cuando termina la Primera Guerra Mundial, o lo que sería la etapa de preguerra, bueno, ahí sí nacen todos los nacionalismos, y hay un fuerte movimiento del tema de la aristocracia. ¿Se fue la profe? ¿Se fue la profe? Ah, ¿se fue? Sí. ¿Posguerra o preguerra, Ernesto? Ahora la nueva profesora Leila. Vamos, empieza. Listo. Profe,
apruébenos a todos y ya. Le cardeamos la clase a la profesora. ¿Salió la profe? No, ni vi. Se fue, ¿no? Ah. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Hace rato que no los veo. Bien, por suerte. Sí, 2 años, ¿te parece mucho? Bueno. Muchachos, Volví. las barajas que llevó la profesora. Ustedes seguían todos juntos, yo no tenía manera de hacer nada. Bien. Perdón, pero es la primera vez que se nos corta en realidad. Y eso, que lo pago. Pero bueno. Puedes ver, como decía tu Sam. Bien, vos estabas hablando, Ernesto, que me decías. Por eso se cortó. Una consulta. Haciendo un paralelismo entre las dos guerras, ¿no? Puede ser que en la primera o sea, si bien se pone en funcionamiento o el renacer, ponele, del nacionalismo, surge o tiene mayor importancia la aristocracia, y en la segunda todo lo que tenga que ver con las clases bajas, o es una burrada de medio a medio. Mira, en principio no hablaría de aristocracia, digo, porque es una categoría más cercana, personalmente, ¿no? La aristocracia está más cercana a pertenecer a determinada clase. En líneas generales son las oligarquías como forma de gobierno, ¿no? O las clases altas, digo, porque la aristocracia está unida a la monarquía en líneas generales. Nosotros la usamos independientemente. No, lo que por ahí sucede es que estas oligarquías empiezan a perder su poder económico, y por lo tanto lo que se hace en este periodo, que nos va a llevar al surgimiento después de los populismos con la Segunda Guerra, es la militarización del Estado. Este es un periodo donde, por ejemplo, en Brasil ponen el servicio militar obligatorio. Argentina lo tenía de antes, lo tenía desde 1905, pero Brasil no. Empiezan a pensar que la única manera de defender este Estado nacional es teniendo ejércitos mucho más preparados, mucho más fuertes, donde además hay dos enemigos siempre. Uno son los países vecinos, habían terminado toda la guerra, pero igual teníamos conflictos de límites, todos los países. Y por otro lado hay un enemigo interno, que son los inmigrantes, aquellos que vinieron a trabajar en algo y que ahora terminan siendo masas rojas, para decirlo de alguna manera, y que ahí podían generar un cambio porque se habían hecho comunistas, o por lo menos podía suceder eso. Además, México estaba dando muestras de que esto podía pasar con esa revolución de nacionalización del suelo. Imagínense si acá se nacionalizaban las tierras que tenía la oligarquía. Este era un problema, que va a ser después uno de los problemas con los populismos que van a avanzar. En este periodo hay algunos movimientos importantes de organización de estados, pero con una represión importante frente a las clases populares, que en realidad lo que tienen es, vinieron a buscar comida y tener trabajo, y de golpe no tenían ni trabajo ni comida. Todo esto va a ser un germen que nos va a llevar después a la Segunda Guerra. Esto también sucede en Europa, en el surgimiento del fascismo, del nazismo, incluso previo a esto la guerra civil española y Franco, que tiene que ver con esto, con el peligro rojo, entre comillas, pero también una pérdida económica por parte de estas oligarquías. Y va a haber dos tipos de nacionalismos, ¿no? Hay autores, hoy me causaba gracia, porque miraba y digo, hay autores que llaman nacionalismo positivo y nacionalismo negativo, como si, en realidad, si el nacionalismo podrá tener características diferentes, pero la valoración de positivo o negativo estaría fuera de una categoría política. O sea, si me gusta es positivo, si no me gusta es negativo. Bueno, algunos historiadores le ponen esa categoría. Mientras que en Europa es igual que acá, pero con otro criterio. Los nacionalismos vuelven a sus orígenes. Alemania vuelve
a pensar en su origen imperial, de la misma manera que Mussolini. Ustedes saben que fascismo viene de fascio, y fascio es una rama de trigo, que es el que tenían los romanos. Digo, es un símbolo romano, es volver al origen, o por lo menos a un origen glorioso. En América pasa lo mismo, se va en la búsqueda de un nacionalismo y se piensa, en principio, en los indígenas. Y acá hay una serie de movimientos, desde la literatura, desde la pintura, de la misma manera que hemos visto los muralistas, aparecen algunos, como por ejemplo Leopoldo Lugones en la Argentina, van a aparecer Rodó en Uruguay, una serie de poetas que hablan en esto, ¿no? En buscar el origen. Muchos siguen a Martí, y el tema del antiimperialismo, que ya habían copiado de lo que había sucedido en Cuba, el odio en Centroamérica en líneas generales, porque ustedes se acuerdan que siempre se terminaban invadiendo, lo que significaba Haití, que de alguna manera también había sido sometida por Francia, por Europa, pero por Estados Unidos también. Entonces hay como un surgimiento de estos nacionalismos, que después van a terminar en discusiones que son de tipo de teoría política, si el nacionalismo es necesariamente nazismo, fascismo, ¿sí? O el nacionalismo tiene características según cada uno de sus países, que no es lo mismo el nacionalismo en América Latina que el nacionalismo en Europa, como no es lo mismo el nacionalismo. Si yo estoy pensando en Afganistán, muchos dirían que es el nacionalismo fundamentalista. Digo, a los talibanes no van a decir que quieren volver a sus orígenes. Digo, son como cuestiones, nacionalismo diferentes, o el nacionalismo en África, o el nacionalismo hindú. Digo, son absolutamente diferentes. Lo que pasa es que nosotros siempre ubicamos el nacionalismo en Europa. De esa manera, cuando se fundamenten políticamente los populismos, no necesariamente los populismos, o sea, si bien retoman cuestiones del nacionalismo, no necesariamente tienen que ser todos nazifascistas. ¿Se entiende esto? O sea, no hay una línea directa, ¿sí? Lo que tienen directamente relacionado sí es el Estado militarizado y el Estado como control de la economía, que hasta ahora no existía. Ustedes piensen que la oligarquía tenía el poder, ¿se acuerdan que eran? Conservadores en lo económico y liberales en lo político. Al revés. Liberales en lo económico, conservadores en lo político. Ellos tenían todo el poder, pero tenían libre cambio. Entonces no había nadie, o sea, vendo y compro todos los productos elaborados. Bueno, esto no va a suceder porque va a ser lo contrario. Va a haber una idea de industrialización para la sustitución de importaciones. ¿Sí? ¿Preguntas? Después de todas estas idas, vueltas. Profe, le hago una consulta para que quede claro. Entonces, Dale. usted dice dos tipos de nacionalismos, ¿no? Habló el europeo y el de América. ¿Esos son los dos tipos? Yo dije que había autores que hablan de dos tipos, positivo y negativo, pero que yo no acordaba con eso, porque para mí existen tantos nacionalismos como lugares donde se originan, ¿sí? Porque tienen que ver con, por supuesto, que en América Latina, ¿por qué es más fácil? El mismo idioma, las mismas tradiciones españolas, la misma religión, ¿no? En el caso de Alemania va a ser volver al imperio pangermánico de alguna manera. Digo, se van a plantear de diferentes maneras. Y si estoy pensando en el Oriente, y podemos ir a pensar que es este problema entre Afganistán, Irak y demás, esta discusión de pensar en los persas. Digo, cada uno se remonta, ¿sí?, a sus fundadores, nadie a los indios, excepto, ¿sí?, Perú y Bolivia, que sí lo van a hacer. ¿Por qué? Porque, insisto, en los únicos lugares donde nos habían quedado grandes comunidades indígenas. El enemigo
en este momento es Estados Unidos. Para Centroamérica, especialmente para México, obviamente, y va a ser para la Argentina algo muy mixto. Argentina y Brasil, por tener otra dependencia con Europa, es mucho más mixto. Sí, nosotros vamos a tardar en tener negociaciones. Cuando vengan los frigoríficos, va a haber frigoríficos tanto ingleses como norteamericanos, ¿no? Desde la CAP, la Negra o Swift, van a traer frigoríficos absolutamente diferentes. Y en Brasil lo mismo, porque la dependencia la tenían con Inglaterra, ¿se acuerdan? Desde que le habían salvado al emperador y se lo habían traído en 1810. Entonces la relación con Inglaterra y Portugal y Brasil es muy fuerte. Bien, ¿preguntas hasta acá? No de mi parte al menos. ¿Queda más o menos claro por dónde estamos avanzando ahora? O sea, ¿en qué periodo estamos? Estamos tratando de unir de alguna manera lo que tiene que ver con México, lo que tiene que ver con la independencia de Cuba, ¿se acuerda de 1898 y todo lo que significaba Martí en ese momento? Todo lo que tiene que ver con el Canal de Panamá. El Canal de Panamá también tiene que ver con esta idea de tener posesión para pasar de un lado al otro del océano, previo a la guerra, que después es el dominio absoluto de Estados Unidos, lo que nos va a llevar después a las luchas en los 60, ¿sí? Por la independencia, que va a ser Cuba por un lado, en el 79 Nicaragua, las guerras de guerrillas en Honduras, en El Salvador, digo. Hay movimientos que vuelven a pensar en su origen histórico en estos nacionalismos, de derecha o de izquierda. ¿Sí? Esto también es discutible, si son nacionalismos de derecha o de izquierda, es tan complejo como decirse populismo de derecha y de izquierda. Digo, son categorías que se van construyendo desde la ciencia política cuando no tienen respuesta. Como no se puede hacer algo, era mucho más fácil hablar de la monarquía porque era todo igual, siempre que fuera occidental, ¿no? La monarquía teocrática era otra cosa, pero la occidental venía todo bien. Cuando la ciencia política establece categorías, tiene estos graves problemas para definirlo. ¿Se acuerdan que hablamos de la monarquía, que la tomábamos más como una forma de gobierno, ¿sí? Que como una clase solamente, ¿no? Una forma de gobierno que además responde a una clase determinada. Mi idea era trabajar la próxima semana con estos populismos para entender por ahí el surgimiento de Vargas, ¿sí? Y de Cárdenas, que son los dos populismos, junto con el peronismo más fuerte, pero el peronismo, ustedes lo ven en la historia argentina, que no voy a trabajar. Pero bueno, un poco para ver cómo se pasa de la relación que hay de dependencia, ¿se acuerdan de este nuevo pacto neocolonial, como lo había llamado en algún momento al Peritongi, desde 1880 hasta 1930, y el periodo de sustitución de importaciones que vamos a trabajar, que es del 30, ¿sí? Al 50. Nos va a quedar en el medio la crisis del 30 para poder empezar, que es respuesta a lo que está pasando después de la guerra. No podía haber existido una crisis del 29, del 30, si no hubiese sido la Primera Guerra Mundial. Ese periodo, que ustedes lo deben estar viendo en Mundial, el periodo entre guerras, o el periodo de la paz armada, en realidad, un absurdo, pero es la paz armada. Estar en paz, pero rearmándose todos los países. Entonces, este periodo entre guerra o de la paz armada es el que nos va a llevar en el medio con la crisis del 29 y del 30 en la Argentina, y este movimiento que se da en Argentina y el resto de América Latina, que va a haber una militarización y van a empezar los golpes de Estado, ¿no? Estos ejércitos que no son los ejércitos de la independencia, sino que son estos ejércitos nacionalistas que comienzan a generarse en todos los países de América Latina, menos en Centroamérica. Porque en Centroamérica, ¿se acuerdan que tenían una guardia norteamericana siempre, ¿no? Ellos van a generar una guardia civil, como va a ser el caso de Nicaragua o de El Salvador, y no van a tener ejércitos. De hecho, Costa Rica no va a tener ejércitos directamente. Estados Unidos le impide tener ejércitos. Y el que defiende a Costa Rica es el ejército norteamericano.
Después eso lo va a cambiar. Lo mismo va a pasar cuando sea después de la Segunda Guerra. Japón tiene prohibido tener ejército. El ejército que se establece es el ejército norteamericano. Entonces, ese es el mayor desarrollo que tiene Japón industrial. No tiene que gastar dinero en armamento ni en protección de sus fronteras. Pensando la posibilidad de cualquier invasión o de la guerra de Corea o de Vietnam, queda fuera. Hasta que Estados Unidos dice, no, muchachos, tengan ejército porque me sale muy caro sostener eso. Pero bueno, ahí había una posición de tener un desarrollo industrial a partir de... Ustedes saben que Japón estuvo bajo el dominio norteamericano muchísimo tiempo. O sea, fue casi un protectorado norteamericano, ¿sí? Y que eso le permitía poder manejar lo que va a ser después Vietnam, Corea, Camboya, ¿no? Digo, más allá que eran colonias francesas, algunas de ellas, siempre está como protegiendo lo que sucede, más o menos como el discurso ahora de Biden, ¿no? O sea, nosotros ponemos los ejércitos para proteger en Afganistán. Se quedan con Hawái, se compran la casa en la playa, digo, ¿no? Tal cual. Habían tenido Alaska, o sea que ya tenían un piecito al lado de la Unión Soviética. O sea, hacen esto y bueno, y Estados Unidos se termina quedando con islas en el Atlántico. Me acuerdo que una vez en la ONU le había dicho Estados Unidos, le dice, ¿por qué a Inglaterra, como le había tirado la onda, che, devuelvan las Malvinas? Y dice, bueno, lo vamos a devolver el día que ustedes devuelvan Hawái. O sea. Tal cual. ¿No? O el día que le devuelvan un cachito a México. Digo, si uno va a pensar, ¿se acuerdan que avanzaron sobre todo? Le sacaron todo. ¿Sí? Bien. Preguntas acá. A mí lo que me interesa es que les quede como que quede una especie de hilo conductor por dónde vamos, para poder seguir después esto de los populismos que vamos a tener, para poder llegar a los golpes de Estado, pero también los movimientos revolucionarios, como el movimiento, no solamente la Revolución Cubana, sino el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, el Farabundo Martí de El Salvador. No sé si llegamos a ver lo que significó Sendero Luminoso en Perú, digo, pero siguiendo esta lógica, ¿sí? No es, vamos a hablar especialmente, sí les voy a dar alguna bibliografía, pero la idea es cómo se van conformando, no es que de la nada hay golpe de Estado, de la nada, hay sociedades que se van como transformando y sectores económicos que no quieren perder el poder. Entonces, la militarización que hay ahora, a partir después de la Primera Guerra, es fundamental. Ustedes saben que la Argentina, por ejemplo, tenía como modelo del ejército el alemán. O sea, la ropa hasta la guerra, hasta la Segunda Guerra Mundial, y el paso de ganso, que es el que así se llama, como marchan el ejército alemán, era el mismo que se hacía las botas y la ropa era la misma que se usaba en la Argentina. Se cambia cuando pierden la guerra y pasan a tener la ropa norteamericana. Digo, también el mundo con la guerra. ¿Y a nosotros no nos pagaron con pertrechos de militares alemanes también? ¿Lo que nos debían los alemanes también? No lo sé, la verdad que no lo sé. Porque ya existían. Por eso no lo sé. Mi papá, que hizo el servicio militar en el 45 y tenía fotos, tenía la ropa de alemana. Cuando yo veo la primera foto cuando era chiquita, me parecía que le faltaba solo la campera negra de la SS. O sea, no tenían el traje de la SS, tenían todo y él había hecho el servicio militar en el 45. Y a mí me llamaba la atención. Y después viendo, ese es el primer ejército que copiamos. Después, el que gana es de Estados Unidos y el que cambia el uniforme es del gobierno norteamericano. Que también son los que van cambiando en función de las guerras. Entonces, por ahí lo que vamos a hacer es como un recorrido. A mí me encantaría llegar como mínimo, me encantaría llegar por lo menos a los 90, o sea, al neoliberalismo, como para hacer un recorrido. No voy a llegar al 2000 o al 2001,
de última el 2001 es la caída del neoliberalismo en el 2001 en distintos lugares. Pero para que tengan por lo menos esta idea de relacionarlo con Argentina y cómo hay como una evolución que va creciendo en función del desarrollo interno, pero también seguimos teniendo relación con el exterior. No tenemos un desarrollo propio, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra economía es dependiente. Y en el momento que la economía no es dependiente, que hay industrialización en toda América Latina, es el momento de los golpes de Estado. Entonces, no solamente en Brasil, no solamente en Argentina, sino también, bueno, la masacre de 1952 en Bolivia, contra la Central Obrera Boliviana, contra la COP. Masacrar a un pueblo porque los mineros se pusieron en contra del golpe de Estado, digo. O Chile y la segunda oleada de golpe de Estado, ¿no? Porque tenemos como tandas. La Argentina tiene más golpe de Estado que el resto, porque empezamos antes. El resto de los países no lo tienen. ¿Y a ustedes por qué les parece que empezamos antes los golpes de Estado? Porque también rompimos antes las oligarquías gobernantes. En México, por ejemplo, ¿cuántos tuvieron? No me acuerdo ahora el nombre, pero un oligarca que estuvo un montón de años, ¿no? 3 décadas, creo. Porfiriato, sí. Porfirio Díaz. No, además nosotros tuvimos algo que no tuvieron el resto de los países, que es la conformación de la Unión Cívica Radical. Como partido político, ¿sí?, similar al partido político europeo, no existía en el resto de América Latina. Se van a conformar después. Entonces tuvimos una Unión Cívica Radical, primero Unión Cívica del Pueblo, Unión Cívica. Digo, por eso el primer golpe se Irigoyen. De alguna manera que se lo considera como el enemigo de esta oligarquía, cuando lo que nacionaliza solo llega a nacionalizar en un momento parte del petróleo y sobre todo el carbón, que era lo más, o sea, crea ICF, que es yacimientos carboníferos fiscales, y un militar que no me salía el nombre, el general Mosconi. El general Mosconi, ahí está, que genera el tema de YPF, los yacimientos. Bueno, esto para nosotros de hecho, Mosconi viaja a México y los persuade de crear, de estatizar también el petróleo en México. Claro. Y hace como una especie de tour latinoamericano fomentando esa idea en los distintos países. Lo hace con Venezuela también. Ahora, eso no quita de que después también manda a hacer 2 cosas terribles, como la Semana Trágica y la Patagonia. Porque no es todo ni tan claro ni tan puro, ¿no? O sea, por un lado tiene una serie de cuestiones revolucionarias, pero por otro lado responde a los intereses de estas oligarquías que presionan de alguna manera. La Patagonia, por un lado, y por otro lado, lo que fue la Semana Trágica, que son de las peores de las matanzas que hemos tenido, bajo gobiernos civiles. Pero bueno, pero también tenemos que entender esto, no es que todo ni tan puro ni tan claro, sino que es como que hay una evolución. Por eso Argentina necesita el golpe de Estado antes. El resto tarda más en querer desprenderse de estas oligarquías. Bien, preguntas. Vamos a ver algo de Batlle, de vallismo en Uruguay, en la parte de populismo y eso, pues, bastante como adelantado a algunos derechos, incluso laborales. En realidad son como los primeros populismos, el de Cárdenas, ¿sí? El de Batlle, también tenemos el de Arbenz en Guatemala, ¿no? Algunas de esas cositas como para entender que hubo distintos movimientos, ¿sí? Más allá que, por otro lado, seguían sometidos a la United Fruit Company y que decidía qué se cultivaba y qué no se cultivaba. Esto también es cierto. Nosotros de eso teníamos poco, porque las empresas eran exportar vacas y carne. Eran los frigoríficos lo único. Y ustedes saben que el
O sea, el primer frigorífico es francés, ¿no? El barco se llamaba Le Frigorif, por eso se llama frigorífico, que era el primero para poder vender carne congelada. Nosotros primero enviábamos a Estados Unidos carne enfriada. Cuando aparece este barco que lo genera un señor llamado Tellier, por eso en la zona donde yo vivo, la avenida más grande se llamaba Tellier porque iba a los mataderos y a los frigoríficos. O sea, tenía que ver... La Torre, ¿sabes? Ahora Lisandro de la Torre, pero era Tellier porque era el que había inventado este barquito. Ahora es Lisandro de la Torre. Los viejos nos acordamos que se llamaba Tellier. Y en algún lugar todavía la gente la llama como Tellier. Es Lisandro de la Torre. Ahí hay como un cambio importante. Esto el día que estén dando historia, revísenlo en la zona donde los pibes viven o en la escuela está. Lo importante que es el nombre, parece una tontería, lo importante que es el nombre de las calles, de donde está la escuela y los barrios, porque eso demuestra quién ganó. O sea, más allá que hay nombres comunes, San Martín y demás, la media 6 donde nosotros vamos, son todos, las calles tienen nombre de militares de la campaña del Sierra. Ustedes se fijaron que son todos militares, distintos nombres de militares. Es muy significativo eso. Chabraco, Redón, Rondó. Hay un montón, pero además las calles laterales también. ¿No? Hay un montón de Coroneles, Rosales, digo, hay un montón. Eso depende, cuando se crea Ramos, cuál es el sector que de alguna manera toma poder. Digo, para que los pibes entiendan también que la historia no es solamente lo que uno le cuente, sino que también está arraigada en las ciudades o en los barrios. ¿Sí? Y que no son casuales, los nombres no los ponen casualmente. No es, o los nombres de las escuelas. Todavía tenemos nombres de escuelas de generales y demás sin cambiar, ¿no? Hay escuelas que se llaman General Roca. Y se llama Roca. Y en el sur a nadie se le ocurriría tener una escuela General Roca. Bueno, hay un pueblo igual que se llama General Roca. Es un tema. Si pueden entrar, ¿no? También hay otro pueblo, Rauch. Si tienen son todos. General Coronel Rosales, General Pinto, o sea, todos los muchachos que le tenían una ciudad. General Alvarado, General Purredón, no les quedó uno sin nombre. La Madrid, no les quedó uno. Las tierras no se las dieron, Le prometieron las tierras, pero esas se las terminaron sacando y le dejaron el nombre del pueblo. ¿Sí? Pero es como muy significativo. ¿Para qué les digo esto? Para que los pibes, cuando sean más grandes, puedan leer estas cuestiones que les sirvan para todos los días, ¿no? ¿Por qué las cosas tienen el nombre que tienen? No es que son porque sí, sino que responden siempre a características políticas, sociales o económicas de determinado momento en el país. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No de mi parte. ¡Qué silencio! Bueno, yo a veces no sé si voy demasiado rápido, sí, en realidad es poco lo que estamos armando, o mucho. La verdad que vieron cuando a veces me quedan dudas porque no quiero que quede la clase por la mitad para seguirla. Yo lo que quiero es que termine y pasemos a otro tema para poder relacionar. Bien, ¿les tomo lista? Sí. No, yo lo que creo personalmente es que uno, bueno, por empezar escucha sus explicaciones, toma apuntes y después va al material que usted sube, a la bibliografía, como para terminar de cimentar todo, ¿no? A veces para tener una duda también hay que tener más certezas y todavía estoy construyendo algunas. Es lo que yo decía antes, ¿no? Bueno, Alzogaray, Arzamendia. Presente. Gracias. Abayone. Presente. Gracias. Ayala estaba por ahí porque lo vi. Presente, sí. Benítez también lo vi a Facundo. Me pareció. Ahí está. Bonomo también. Castaña. Presente.
Gracias. Casuseli también está ahí allá abajo, Luciano. Para mí abajo. Para mí abajo. Sid está o estaba, pero estaba, ahí está. Cordero también está. Sí, profesora. Cueva. Da Costa está. Darrichón está. Di Marcio. Presente, profe. Gracias. Díaz Nancy, no. Duarte sí está. Sí, profe. Fernández Agustín, no lo vi. Sí, profe, acá. Ah, ¿Qué tal? ¿dónde estás? Ahí estás, ahí te vi. Sí. Ferrari Alexis está. Flores, me parece que estaba, ahí está Patricia. Franchi. Acá. Gracias. Gavilán está. Gómez Cristian. Presente, profe. Gracias. Yamila Hamad Zucari está, porque la vi por ahí. Algunos me acuerdo ahora cuando entren. Leal. Machioli. Presente, profe. Tiro. Montenegro. Mota. Mulet. Sí, profe, Mota presente. Gracias. Mulet. Oces. Presente, profe, acá estoy. Gracias. Para la minuta. Acá, profe, presente. Gracias. Petraca. Presente, profe. Gracias. Ponte. Presente. Gracias, Rodrigo. Quiroga. Presente. Gracias. Robles. Presente, profe. Gracias. Santini Jorge, ¿estás? Porque te vi. El otro Santini nunca vi, ¿no? Seijas también está, porque la tengo por ahí. Tallarico. Villagra. Presente, profe. Gracias. Villalba. Y después tengo gente que está libre, que es Arganarás, Batista, Chávez y Espínola. Listo. Bueno, nos estaríamos viendo entonces la semana próxima. Yo les voy a subir este PowerPoint chiquitito y algo relacionado con este tema de este texto, ¿no? Con este primer tema del trabajo con la Primera Guerra Mundial. Y no sé si no les voy a subir para que vean un videíto antes que veamos Brasil, no sé. ¿Vieron esos videitos que les suelo poner antes que veamos el varguismo? Para que tengan un panorama anterior. ¿Vieron como el de la Revolución Mexicana? Y bueno, también tengo uno para que lo vayan viendo. Sí. ¿La metodología va a ser cada 15 días o todos los lunes seguidos? Porque... En principio, por ahora vamos a seguir los lunes, porque el otro problema que tengo es que después, 21 de septiembre es lunes, no es martes. No, 11 de octubre, que son... Vamos a ir viendo hasta dónde adelantamos. Si podemos llegar, si primero hacer esto más rápido, y después le puedo dejar tiempo para que ustedes, por si tienen parciales y demás, o sea... por ahí prefiero hacer esto, que por ahí para fines de octubre tengan más tiempo. ¿Vieron cuando empiezan el tema de los parciales y demás? Si puedo ir terminando antes para ver cómo avanzamos, ¿sí? Bien. Para que después sea más sencillo cuando den los finales, el hecho de verlo en clase, ¿sí? Así que en principio es esto. Si en algún momento no llegamos a tener clase, bueno, por lo menos ya está como previsto, ¿sí? Bueno, gracias, que tengan buenas noches y nos vemos el lunes próximo. Chao, profe, buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana vamos a trabajar a Afganistán, vamos a ver cómo nos va. Vamos.